Mi mamá se inclinó, miró a mi hija y susurró, no nos sentamos con los errores. La mesa se rió. Mi hija bajó la mirada. Simplemente tomé su mano y salí. Esa noche, papá me envió un mensaje, sigues cubriendo el pago del coche mañana, ¿verdad? Le respondí, no para gente que humilla a mi hija. Al mediodía siguiente, estaban desesperados. Les dije que no lo arruinaran, una y otra vez. Era mi cumpleaños, y no quería nada especial. Ni dramas, ni comentarios pasivo-agresivos, ni sonrisas forzadas. Solo quería una noche tranquila con la gente que amaba, especialmente mi hija. Incluso se lo recordé el día anterior. Por favor, simplemente sed decentes con ella. No cálidos, no cariñosos, ni siquiera amigables. Solo decentes. Era todo lo que pedía. Mi mamá dijo que estaba siendo dramática. Mi papá no respondió. Siempre han tenido una relación extraña con mi hija, Ava. Tiene 13 años, es inteligente, un poco introvertida, el tipo de chica que se da cuenta de todo y dice muy poco. Y, por desgracia para ella, nació en una familia que valora las sonrisas falsas y el silencio educado por encima de la honestidad. Ella no encaja en su molde, y supongo que nunca se lo perdonaron. Las cosas habían ido empeorando desde hacía un tiempo. Una puya sobre su peso por aquí, una broma sobre su actitud por allá. Siempre lo suficientemente bajo como para negarlo, nunca lo suficientemente alto como para confrontarlo. En las fiestas, se olvidaban de sus comidas favoritas. En los cumpleaños, le daban regalos pasivo-agresivos, como un libro de autoayuda para adolescentes con grandes sentimientos. Una vez, mi mamá le dijo que no usara amarillo porque no todos los colores favorecen a todo el mundo, cariño. Dije algo en ese momento y me dijeron que era demasiado sensible. Aún así, los invité a mi cena de cumpleaños. Por costumbre, quizás, o por esperanza. O porque, después de todos estos años, todavía pensaba que tal vez me sorprenderían. Que quizás si rogaba lo suficiente, si les advertía con la suficiente claridad, actuarían como abuelos normales y cariñosos por una maldita noche. Reservamos un restaurante. Nada extravagante, solo un pequeño y tranquilo lugar italiano que a Ava le gustaba por las guirnaldas de luces y los grandes ventanales. Le dije que ella podía elegir el sitio. Sonrió. Incluso se puso la blusa que mi mamá le regaló la Navidad pasada. No la había visto usarla antes. Quizás pensó que ayudaría. Todos llegaron a tiempo. Mi marido, algunos amigos cercanos, algunos primos. El ambiente era ligero. Mi mamá apareció con un vestido que usaba en cada ocasión, como si fuera su uniforme personal para ser vista. Mi papá parecía aburrido a los 5 minutos, ya medio navegando por su teléfono. Pero Ava se sentó a mi lado, callada, educada, intentándolo. Por un tiempo, todo pareció normal. Pedimos, reímos, incluso bromeamos. Empecé a relajarme. Quizás había estado demasiado tensa, demasiado a la defensiva. Quizás esta vez realmente sería diferente. Entonces llegó el postre. Tiramisú, el favorito de Ava. Alguien hizo una broma sobre la crianza de los hijos, ni siquiera recuerdo cuál era, y Ava, con esa voz de adolescente práctica, dijo, no creo que quiera tener hijos cuando sea mayor. No fue grosero, solo honesto. Y, sinceramente, no era para tanto. La gente se rió entre dientes. Incluso yo sonreí. Pero mi mamá giró la cabeza bruscamente y clavó la mirada en Ava. Se inclinó lentamente sobre la mesa y susurró algo que no pude oír del todo. Vi a Ava parpadear, y luego bajar la cabeza. Sus dedos se apretaron alrededor de la cuchara. Me incliné y pregunté qué había dicho. Mi mamá simplemente se encogió de hombros, bebió un sorbo de vino, y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, le dije, no nos sentamos con los errores. La mesa se quedó en silencio. Luego, increíblemente, alguien se rió. Uno de mis primos, creo, nervioso o despistado, no lo sé. Pero Ava no se movió. Se quedó mirando su regazo como si intentara desaparecer en él. No dije una palabra. Me levanté, tomé su mano y salí. Sin gritos, sin grandes escenas, solo silencio,
y todas y cada una de las cabezas en esa mesa viéndonos marchar. Ni siquiera nos llevamos el pastel. Esa noche, mi teléfono explotó. Disculpas de amigos, mensajes de parientes. Un primo me escribió, no puedo creer que haya dicho eso. Otro escribió, Ava no se merecía eso. Lo siento mucho. Pero de mi mamá, nada. De mi papá, nada, hasta las 10 y 12 de la noche sigues cubriendo el pago del coche mañana, ¿verdad? Eso fue todo. Ninguna mención de lo que pasó. Ninguna mención de Ava. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero, luego respondí, no para gente que humilla a mi hija. No hubo respuesta. A la mañana siguiente, tenía 7 llamadas perdidas de mi papá, 2 de mi mamá. Al mediodía, estaban llamando a mi marido, a mi hermana, incluso a mi trabajo. De repente, ya no se trataba de Ava. Se trataba de pánico. Y empecé a ver las cosas con claridad por primera vez. Todos estos años, pensé que estaba manteniendo la paz. Pensé que estaba equilibrando 2 mundos, protegiendo a Ava mientras me mantenía leal a las personas que me criaron. Pero ya no eran realmente mi familia. Y nunca la habían aceptado de verdad. Ese día, todo cambió. Solo que ellos aún no lo sabían. Lo primero que aprendí después de cortarles el grifo financiero, fue lo rápido que aparece el pánico cuando el privilegio pierde su colchón. No llamaron para preguntar cómo estaba Ava. No preguntaron si estaba bien después de esa noche. Ni siquiera fingieron que les importaba. Las llamadas eran sobre logística, confusión, urgencia. Mi papá dejó un mensaje de voz diciendo que debía haber habido algún error con el pago. Mi mamá siguió con un mensaje de texto sobre cómo al banco no le gustan los retrasos y lo estresante que era para ellos. Nada sobre las palabras que rompieron a mi hija. Nunca les ha gustado la palabra no. No porque sean ruidosos o agresivos. Son peores que eso. Te hacen sentir culpable. Te recuerdan sacrificios que nunca pediste. De pequeña, cada desacuerdo terminaba de la misma manera, conmigo pidiendo perdón solo para mantener la calma. Ni siquiera me di cuenta de que estaba entrenada de esa manera, hasta que paré. El pago del coche no era poca cosa. Lo había estado cubriendo durante casi un año. Empezó como un solo hasta que las cosas se estabilicen, que de alguna manera se convirtió en una expectativa. Lo mismo con el seguro. Lo mismo con la cuenta compartida que ayudaba a gestionar porque mi mamá se bloqueaba constantemente y se negaba a aprender. Les gustaba decir que éramos un equipo. La familia ayuda a la familia. Lo que realmente querían decir era, yo ayudo, y ellos reciben. Así que, cuando no respondí, el tono cambió. Mi papá empezó a llamar a mi marido, 2 veces en un día. Mi mamá le escribió a mi hermana, que me llamó confundida e incómoda. Luego ampliaron el círculo. Una amiga mía me envió una captura de pantalla de un mensaje que mi mamá le había enviado, preguntando si yo estaba pasando por algo y sugiriendo que Ava estaba demasiado sensible últimamente. Demasiado sensible. Ese era su diagnóstico. No cruel, no inapropiado, no humillante, simplemente sensible. No me defendí. No corregí la historia. Por primera vez en mi vida, los dejé sentarse con la narrativa que ellos crearon. En su lugar, empecé a deshacer cosas. Eliminé mi nombre de sus cuentas, cambié contraseñas y cancelé el calendario compartido que contenía sus citas. Dejé de recargar la tarjeta de gasolina que le había dado a mi papá porque odiaba lidiar con aplicaciones. No anuncié nada de esto. Simplemente, paró. Se dieron cuenta rápido. Mi papá dejó otro mensaje de voz, con la voz tensa, diciendo que no entendía por qué los estaba castigando por un comentario. Un comentario. Como si no hubieran sido años de pequeños momentos apilados uno sobre otro. Como si Ava no hubiera vuelto a casa de su casa antes, preguntándome qué había hecho mal. Como si yo no hubiera pasado noches asegurándole que los adultos no siempre son amables, incluso cuando se supone que deben serlo. La parte que más dolió fue la facilidad con la que la ignoraron. Nunca dijeron su nombre. Ni una sola vez. Siempre eran la niña, o tu hija, o la cría. Como si el lenguaje distante lo hiciera más limpio. Como si borrara la responsabilidad.
No devolví la llamada. Mientras ellos entraban en espiral, Ava se volvió más silenciosa. No triste, observadora. Me preguntó si la abuela estaba enfadada con ella. Le dije la verdad. Le dije, a algunas personas no les gusta que les pidan cuentas, y eso no tiene nada que ver contigo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había terminado de dar explicaciones. Había pasado años traduciendo a mis padres para mi hija, suavizándolos, poniendo excusas para que no se sintiera no deseada. Y había pasado años traduciendo a mi hija para mis padres, esperando que algún día escucharan. Nunca lo hicieron. Y ahora que el dinero se había ido, el silencio se sentía más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Al final de la semana, no solo llamaban. Suplicaban. Y yo seguía sin responder. Para el 10º día, el silencio se había vuelto demasiado fuerte para ellos. Intentaron mantenerse firmes al principio, actuar como si nada, como si yo simplemente hubiera reaccionado de forma exagerada y volvería en sí después de calmarme. Pero cuando el pago del coche no llegó, cuando la compra no apareció en la nevera, cuando la cuenta compartida quedó inactiva, y no respondía a sus mensajes de culpa pasivo-agresivos, se rompieron. El primer cambio real vino en un mensaje de mi padre. 2 frases, sin puntuación: entendemos que estás ocupada y estresada. No queremos añadir más. Traducción: ¿por qué no respondes? Mi mamá siguió con uno de sus largos ensayos emocionales. Empezaba con he estado pensando en lo que pasó, y derivaba en un relato detallado de cómo quizás su comentario salió mal y que el humor no siempre se interpreta como se pretende. Incluso intentó usar su edad como excusa, diciendo que era de otra época. Ninguna disculpa, ninguna responsabilidad, solo excusas suaves y un arrepentimiento vago. Terminó con, solo queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Normal. Como si lo normal fuera yo, gestionando constantemente el daño que causaban mientras sonreía. No respondí. Ese fin de semana, saqué a Ava. Solo nosotras. Condujimos 1 hora hasta una librería de segunda mano que le encantaba, esa con muebles desiguales y un gato somnoliento en la ventana. La dejé elegir lo que quisiera. Después nos sentamos en una cafetería tranquila, con las piernas encogidas en el asiento mientras leía el primer capítulo de un libro de fantasía que llevaba meses esperando. En un momento dado, levantó la vista y preguntó, ¿están enfadados el abuelo y la abuela? No respondí de inmediato. Ella continuó. Es que... no me arrepiento de lo que dije en la cena. No intentaba ser grosera. Solo dije lo que sentía. Le dije que lo sabía, y le dije que no tenía que disculparse por ser honesta. Me hizo una pregunta más antes de irnos. Tengo que volver a verlos. Esa fue más difícil. Le dije, no, a menos que cambien. Ella solo asintió, como si ya supiera la respuesta pero necesitara oírla de mí. Cuando llegamos a casa, vi que tenía 3 llamadas perdidas y 2 mensajes de voz. Uno era de mi padre, corto, en pánico. Algo sobre el banco llamando, sobre tener que arreglar el seguro y los recargos por demora. Dijo que estaban a punto de perder el coche y que todo se está desmoronando por nada. Por nada. El segundo mensaje de voz era mi madre, llorando. Un colapso total. Mencionó la presión arterial de mi padre, que no estaba durmiendo, que no podían creer que les estuviera haciendo esto. Aún nada sobre Ava. Ni una palabra. Y fue entonces cuando supe que no estaban realmente molestos por lo que hicieron. Solo estaban molestos porque tenía consecuencias. Echaban de menos el acceso, el control, el lujo silencioso de saber que yo siempre aparecería en el último minuto para limpiar su desastre, para pagar la factura, solucionar el problema, suavizar la incomodidad con mi hija, y fingir que todavía éramos una familia. Eso se había acabado, y estaban desesperados. Intentaron otros ángulos después de eso. Mi hermana llamó y dijo que realmente no estaban bien. Uno de mis primos se puso en contacto para ver cómo estaba y mencionó de pasada lo difícil que debía ser esto para mi madre. Mi madre, que humilló a mi hija en público, se rió, y luego insistió. Todos seguían actuando como si la situación fuera compleja. No lo era. Una mujer adulta miró a una niña de 13 años a los ojos y le dijo, delante de una sala llena de gente, que era un error.
Eso no es algo que se arregle con un ¿recuerdas esta foto de 1997? No respondí a ninguno de ellos. Me mantuve en silencio. Me centré en Ava. Empecé a replantearme todo, las fiestas, las tradiciones, las obligaciones compartidas. Miré a mi alrededor y vi cuánto de mi vida adulta estaba estructurada en torno a personas que no se habían ganado ese espacio. No había cortado el contacto. Todavía no. Pero los muros se estaban levantando, y por una vez, no estaba buscando la puerta para volver a entrar. Estaba comprobando las cerraduras. La tercera semana fue cuando dejaron de jugar limpio. Hasta entonces, todo había sido manipulación de bajo nivel, mensajes de voz cargados de culpa, textos que fingían preocupación, fotos del pasado enviadas como hechizos para ablandarme. Pero el dinero no iba a volver, y yo no cedía. Fue entonces cuando todo cambió. Era un martes por la tarde, llovía. Ava estaba en el colegio, y yo intentaba terminar de trabajar cuando oí los golpes en la puerta principal. No un toque, sino un golpeteo impaciente, a mano llena. Me quedé helada, y miré por la ventana. Era mi padre. Había aparecido. No abrí la puerta. No dije una palabra. Se quedó allí un rato, moviéndose de un pie a otro, murmurando para sí mismo, y luego, más alto, Kelly, vamos. Esto es ridículo. Hablemos. Me mantuve fuera de la vista. Finalmente, metió algo en el buzón y se fue. Era una carpeta llena de documentos del préstamo, extractos de los pagos de su coche, avisos de retraso, cálculos garabateados en servilletas que mostraban lo atrasados que estaban. En la parte inferior, una nota adhesiva amarilla, todo esto por un estúpido comentario. Ninguna disculpa, ninguna comprensión, solo desesperación disfrazada de confusión. No respondí. 2 días después, descubrí que habían hecho algo peor. Llamaron a Ava. Usaron el viejo móvil de mi madre, un número que olvidé que Ava todavía tenía en su teléfono. Ni siquiera supe de la llamada hasta que Ava llamó a la puerta de mi dormitorio esa noche. Parecía extrañamente tranquila. La abuela me llamó, dijo. La miré fijamente. ¿Qué te dijo? Dijo que me echaba de menos. Luego dijo que las familias se perdonan y que no quería herir mis sentimientos. Después me preguntó si quería ir a su casa el próximo fin de semana. Me sentí mal, como si algo tácito acabara de romperse. ¿Le dijiste que sí? Ava negó con la cabeza. Dije que tenía deberes. Había bloqueado el número después, por su cuenta, pero no podía dejarlo pasar. No solo habían cruzado una línea, me habían rodeado. Sabían que no podían llegar a mí, así que recurrieron a la única persona que pensaron que aún podría escuchar. Una niña. Su propia nieta. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Ava y yo hablamos. Claramente no está tan molesta como crees. Quizás es hora de que dejes de proyectar tus problemas en ella. Y fue entonces cuando lo vi claramente. Esto no era un malentendido. Nunca lo había sido. Era control. Eran ellos, reescribiendo la historia para poder seguir siendo las víctimas, y Ava y yo solo éramos papeles que reasignaban cuando les convenía. Pensaron que si ponían a Ava de su lado, yo cedería. En cambio, activó un interruptor en mí que ni siquiera sabía que existía. Esa noche, lo desmantelé todo. Corté hasta el último lazo financiero. Cerré la vieja cuenta corriente compartida que una vez usaron por si acaso. Cancelé la tarjeta de gasolina que todavía usaban semanalmente. Les bloqueé el acceso al portal de la farmacia que gestionaba para las recetas de mi madre. Cambié las cerraduras. Quité la llave de repuesto de debajo de la piedra falsa del jardín. Luego, le dije la verdad a Ava. Le dije que habían estado llamando, enviando mensajes, tratando de llegar a mí, y que ahora habían intentado hacerlo a través de ella. Le dije que tenía derecho a establecer sus propios límites, que no les debía perdón ni acceso solo porque fueran familia. Ella escuchó, y luego dijo algo que no me esperaba. Antes me daban pena, pero ya no. Y entonces me contó algo más, algo que no había oído antes. El año pasado,
Cuando se quedó en su casa un fin de semana, mi madre le dijo que no comiera demasiado pan en la cena porque es más difícil perder el peso de bebé cuando eres bajita. Tenía 12 años. Nunca me lo dijo. Pensó que solo empezaría una pelea. Probablemente tenía razón. Me quedé sentada con esa historia, dándome cuenta de que había tenido miedo de agitar las aguas, mientras mi hija se ahogaba silenciosamente. A la mañana siguiente, envié un último mensaje. Un texto grupal, para ambos. Si queréis estar en la vida de Ava, habláis conmigo. Le pedís perdón a ella. No una excusa vaga, una disculpa real. Os explicáis y lo decís en serio. De lo contrario, no volváis a contactar con ninguna de las dos. Pasaron 2 días. Luego llegó una respuesta de mi madre. No vamos a ser manipulados para hacer algo que no hicimos. Queremos a Ava, pero no vamos a suplicar solo porque tú estés emocional. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna responsabilidad, ninguna intención de cambiar, solo la confirmación de todo lo que ya sabía. No la querían. No de verdad. Querían la versión de ella que podían controlar. Y cuando eso no funcionó, se volvieron contra las dos. Ese fue el último mensaje que enviaron. Después de ese último mensaje, el que mi madre me llamó emocional y dijo que no suplicarían, algo encajó. No de una manera enfadada, sino de una manera definitiva. La parte de mí que todavía se aferraba a la idea de que podrían cambiar de opinión murió ahí mismo, y la dejé ir. Pensé que arremeterían, o que volverían a aparecer, o que llamarían gritando, pero no lo hicieron. Lo que vino después fue peor, en cierto modo, el silencio de ellos, y el ruido de todos los demás. Los primos que no me habían escrito en un año, de repente aparecieron. Pequeños mensajes casuales que empezaban con hola, solo para saber cómo estás, y rápidamente se convertían en así que he oído que ha habido algún tipo de pelea. Mi tía me envió una cadena de mensajes de voz sobre cómo toda familia tiene sus momentos y la gente dice cosas que no quiere decir. La mejor amiga de mi madre incluso me envió un correo electrónico. ¿Un correo electrónico? Dijo que había oído de mi madre que yo estaba pasando por una fase y que madres e hijas siempre encuentran el camino de vuelta la una a la otra. Ninguno de ellos preguntó cómo estaba Ava. Ninguno de ellos preguntó qué se dijo realmente. Todos actuaron como si fuera solo un malentendido, como si yo hubiera tomado algo pequeño y lo hubiera exagerado, como si no hubiera años detrás de ello, como si no hubiera una niña pequeña a la que habían hecho sentir como una extraña en su propia familia desde que podía caminar. Pero el peor vino de mi hermana. Me escribió, no son perfectos, pero siguen siendo nuestros padres. Quizás habla con ellos por el bien de Ava. Por el bien de Ava. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo retorcido que se había vuelto todo esto. La gente estaba tan centrada en ellos, en su imagen de mis padres, en su necesidad de mantener girando la rueda de las fiestas familiares, que se saltaron por completo lo que esto le había hecho a Ava. Como si ella fuera solo un daño colateral. No lo era. Era el centro de todo. Y algo extraño sucedió en medio de todo este caos. Ava empezó a cambiar. No fue de repente. Fue silencioso, lento, como si algo dentro de ella se estuviera soltando. Salía más de su habitación, hablaba más, empezó a dar respuestas reales a las preguntas en lugar de encogerse de hombros. Empezó a dejar su cuaderno de bocetos a la vista en lugar de esconderlo bajo la cama. Y una tarde, mientras limpiaba, encontré un dibujo que había dejado en la mesa de la cocina. Éramos nosotras, ella y yo, sentadas en un banco del parque compartiendo un trozo de pastel, riendo. Al fondo, había una mesa llena de gente sin rostro. Uno de ellos tenía un bocadillo de diálogo que decía, no nos sentamos con los errores. Pero nosotras no estábamos en esa mesa. Estábamos mirando hacia otro lado. Se había dibujado a sí misma alejándose de ella. No solo había aceptado lo que pasó, lo estaba reescribiendo. Esa misma semana, me enteré por una amiga que trabaja en una farmacia donde mis padres solían recoger sus recetas. Al parecer, mi madre entró pidiendo ayuda para reponer algo, pero no pudo acceder a su cuenta. Mi hija solía encargarse de eso, dijo. Se está tomando un tiempo. Así fue como lo explicó. Como si me hubiera ido a un retiro espiritual, como si fuera a volver pronto. Luego vino otra sorpresa.
Recibí una llamada de una organización benéfica local con la que solía colaborar. Dijeron que mi madre se había puesto en contacto, preguntando si todavía llevaba la contabilidad de las donaciones. Les dijo que yo estaba simplemente abrumada últimamente, pero intentó involucrarme de nuevo. Como si nada hubiera pasado. Como si, al seguir diciendo mi nombre en los círculos correctos, quizás aún pudieran controlar la historia. Estaban perdiendo el control y no sabían qué hacer con eso. Mientras tanto, Ava simplemente florecía. No hay otra palabra para describirlo. Cuanta más distancia teníamos de mis padres, más se encontraba a sí misma. Se unió al club de arte del colegio, empezó a hornear. Volvió a reír con toda la cara. Pero todavía había algo pendiente entre nosotras. Nunca preguntó si se iban a disculpar. Nunca preguntó si volveríamos. Simplemente, seguía esperando. Así que decidí intentar una última cosa. No lo hacía por mis padres. No lo hacía por culpa. Lo hacía porque quería darle a Ava el cierre que se merecía. No solo un final, sino una elección clara. Envié un mensaje, una sola frase: Ava está dispuesta a reunirse con vosotros una vez, si estáis listos para tener una conversación real y disculparos cara a cara. Era una prueba sencilla. Nada dramático. Sin ruegos, sin segundas oportunidades, solo una puerta apenas entreabierta. Respondieron 2 días después. Fue exactamente lo que esperaba. Lo pensaremos, pero solo si no vas a montar una escena. Eso fue todo lo que necesité ver. No estaban interesados en reconstruir nada. Querían guardar las apariencias. Y ahora, yo estaba finalmente lista para dejar de fingir que alguna vez quisieron algo más que eso. Eso fue todo para mí. Ese mensaje: lo pensaremos, pero solo si no vas a montar una escena, lo selló todo. Incluso cuando se les ofreció una segunda oportunidad, incluso cuando tenían un camino claro hacia la redención, todavía no podían asumir la responsabilidad. Ni siquiera preguntaron cuándo ni dónde. No les preocupaba ver a Ava. Solo les preocupaba cómo quedarían ellos. Siempre fue así. Así que nunca respondí. No volví a preguntar. No expliqué ni aclaré. Borré el mensaje y seguí adelante. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero silencio. No un silencio incómodo, no un silencio enfadado, un silencio real, permanente. Dejé de preguntarme qué estarían pensando. Dejé de revivir esa noche. Dejé de esperar un momento que lo deshiciera todo. No llegaría. Nunca podría. Porque no lo sentían. No eran capaces del tipo de amor que Ava merecía. Lo hice oficial una semana después. Bloqueé sus números, los eliminé de los contactos de emergencia, y le dije al colegio de mi hija que ya no estaban autorizados para recogidas o reuniones. Revisé cada documento, cuenta y formulario, y los borré de todo. No más fotos en la nevera. No más direcciones guardadas. Incluso cambié la contraseña de la vieja cuenta de Netflix a la que todavía tenían acceso. Se sintió frío, en cierto modo, pero también se sintió limpio. Ese domingo, me senté con Ava. Le dije la verdad, que les había ofrecido una última oportunidad, y no la tomaron. Le dije que no volvería a verlos. No porque no la quisieran, sino porque ella se merecía algo mejor. Escuchó, tranquila y firme. Cuando terminé, no hizo ninguna pregunta. Solo asintió y dijo: vale. Le pregunté si estaba triste. Dijo: un poco, pero no del tipo de tristeza que se queda. Esa frase se quedó conmigo. Todavía lo hace. Porque durante mucho tiempo, pensé que una ruptura de este tipo dejaría un vacío, que cortar los lazos con las personas que me criaron fracturaría algo permanente. Quizás lo hizo. Pero lo que vino en su lugar no fue dolor. Fue paz. Acción de Gracias llegó y pasó. Solo nosotros 3. Hicimos relleno de caja, a Ava se le quemaron los panecillos, y mi marido derramó sidra en el sofá. Fue imperfecto y desordenado y lleno de risas. No hubo susurros ni sonrisas forzadas. Nadie se sintió como si estuviera caminando sobre la cuerda floja. Fue nuestro. Más tarde esa noche, Ava sacó de nuevo el cuaderno de bocetos.
Había añadido algo nuevo. Era un dibujo de una gran ventana abierta y 3 personas sentadas en una mesa junto a ella. Debajo, una línea en letras mayúsculas: no nos sentamos con los errores. Nos hacemos espacio mutuamente. No lloré. No entonces. Solo la abracé, y dejé que esa frase se asentara en la parte de mí que solía pensar que la lealtad significaba sacrificio. Ahora sé que no es así. La lealtad es estar ahí para las personas que están ahí para ti. Es amor que no cuesta tu dignidad ni la autoestima de tu hija. No es una carga que llevas por culpa. Es una elección. Elegí a Ava. Y lo volvería a hacer 1000 veces. No nos sentamos con los errores. Nos levantamos de la mesa, y construimos la nuestra.